Bueno, seguimos con este seminario sobre entramados de época, psicoanálisis de entramados de época, un tema que bien de época, pero que a su vez interroga de manera, me parece que muy directa al psicoanálisis, que es el tema de transexualidad, eh, o la cuestión trans, en un sentido, si se quiere, como más incluso existencial. Hago ahí una anticipación, a mí me gusta hablar de existencialidades trans, ¿no? Para dar cuenta de la posición subjetiva trans. Digo, igual me gusta decir en términos generales, existencialidades, puntos suspensivos, lo que sea. Creo que es un modo muy interesante de situar existencialidades escrito como lo escribe Lacan, con el guión en ex, guión sistencias, que es como el último Lacan puede situar lo real en tanto anudado a lo simbólico y lo imaginario. O sea, decide existencia para el último lacanismo es hablar de el anudamiento de RCI. O sea, decide existencialidades trans, estaríamos situando el nudo RCI para las posiciones trans. Bueno, pero además de si quieren, como la referencia al psicoanálisis, existencialidades, ¿no? La referencia al psicoanálisis, también me parece que es un buen modo de nombrar desde una perspectiva incluso filosófica existencialista, ¿no? Digo, es del orden de las posiciones existenciales de alguna subjetividad. Por eso, ¿no? Las existencialidades trans. Ahora, ¿por qué digo que es un tema claramente de época que interroga de manera eh, fundamental al psicoanálisis contemporáneo y al psicoanálisis actual? Porque hay una postura que viene desde los 80 y los 90 del psicoanálisis de, si se quiere, de excesiva segregación y psicopatologización de la existencialidad trans. Esto se puede acuñar en parte en Freud, pero sobre todo en Lacan. Uno puede encontrar las referencias de por qué el psicoanálisis resulta tan hostil. Lo digo de manera clara, el psicoanálisis contemporáneo sigue siéndole muy hostil a las existencialidades trans, y esto es algo alarmante y es algo a preguntarnos, ¿no? Esto uno lo puede seguir en sus fundamentos en Freud, pero sobre todo es Lacan el que le va a dar un sesgo demasiado hostil desde el psicoanálisis hacia la cuestión trans. Digo primero mi posición para que no queden dudas al respecto. Después iremos trabajando referencias conceptuales e iremos pensando algunas cuestiones, pero digo mi posición para que no queden dudas. Las existencialidades trans, o sea, las posiciones subjetivas que están en el campo de lo trans, nada, absolutamente nada tienen que ver con la psicopatología. No es un tema de psicopatología. O sea, lo dije de manera clara, es esta mi posición. Ya me han escuchado en otros lugares. Me parece que la cuestión sobre la existencialidad trans, como cualquier otra cuestión sobre géneros, como cualquier otra cuestión sobre posiciones subjetivas, no tiene que psicopatologizarse de manera tan fuerte. Digo, ¿dónde al psicoanálisis se le ocurrió que había que psicopatologizar cuestiones de la vida cotidiana? Cuando Freud, jugando con el texto Psicopatología en la vida cotidiana, está hablando de una psicopatología, lo que está haciendo está pasando la psicopatología a la vida cotidiana, no la vida cotidiana a la psicopatología. Freud hace el camino justamente contrario. Freud está diciendo, todos somos recontra neuróticos y todos somos recontra acto fallido. Eso es lo que está diciendo en psicopatología de la vida cotidiana. Lo que está diciendo es todos y todas tenemos la capacidad por el inconsciente de producir acto fallido. Por eso dice psicopatología de la vida cotidiana. No es que dice, ustedes, los que tienen acto fallido, ustedes son una psicopatología.
¿Se entiende, no? Es el camino justamente de apertura a la psicopatología, tanto que Freud rompe las barreras entre neurosis y normalidad. Ahora, se ha instalado, quizá con Lacan, el primer Lacan, que es tan rígido con las estructuras clínicas, se ha instalado una postura en psicoanálisis excesivamente psicopatologista. Ustedes son neuróticos, ustedes son perversos, ustedes los de allá son psicóticos. ¿Vieron Pink Floyd de Wall? Cuando Pink enloquece en el escenario, que entra, ¿no? Con la canción así, y todos van bailando como si fuera una cosa fascista, ¿no? Y entonces hacen la serie fascista, y dice los de allá, los negros, fuera de acá, los de allá, los gays, ¿no? Y empieza a excluir del show a los negros, a los judíos, a los gays. ¿Qué nos pasó al psicoanálisis? Que terminamos haciendo casa de brujas. Ustedes los trans, psicóticos. ¡Qué locura! No la del chique trans. ¡Qué locura de la de tantos analistas que están tratando de ver una psicosis, forzando una psicosis, donde no necesariamente la hay? Insisto con mi posición. Las existencialidades trans no tienen nada que ver con la psicopatología. ¿Puede haber un transpsicótico? Obvio. Como puede haber un homopsicótico, un heteropsicótico. Pero la mayoría de los heteros, la mayoría de los homo, la mayoría de los trans, la mayoría de los queers, la mayoría de los bi, están en el campo neurótico. Decir que alguien trans es psicótico es como decir que un judío es psicótico. ¡Qué locura segregativa! ¿Qué tiene que ver la religión con la psicopatología? Nada. ¿Qué tiene que ver la ideología con la psicopatología? Es como decir que un libertario es loco. Bueno, esa si quién se la dejo pasar, pero ese fue un chiste, ¿no? Pero no tiene nada que ver, puede haber libertarios, puede haber K, puede haber comunistas, puede haber socialistas, puede haber peronistas, no tiene nada que ver con la psicopatología, son posiciones ideológicas, como puede haber judíos, católicos, musulmanes, cristianos, budistas, no tiene nada que ver con la psicopatología. Ahora, ¿por qué las sexualidades tienen que ver con la psicopatología? ¿Por qué el gay, el trans o la posición que sea tendría que ser situada en el campo de la psicopatología? No, son posiciones existenciales. Por eso me gusta llamarlo como posición existencial. La cuestión trans o la existencialidad trans, esta es una primera definición, no tiene que ser leído en términos psicopatológicos. En todo caso, después, con la singularidad de cada caso, podemos pensar en qué estructura está, pero en la singularidad de cada caso, che, tengo un chique trans, me parece que es psicótico. Ah, bueno, yo tengo un montón de chiques trans, ninguno es psicótico. Eso sería una charla, no decir, por definición estructural, todos, todas les trans son psicóticos, porque eso es segregación. Cuando se universaliza, eso es segregación. Es como si yo digo, che, hay un boliviano que se zarpó. Bueno, un boliviano. El 99,99% de bolivianos son excelentes amigos, compañeros de hogar, de familia, de trabajo. Porque uno se zarpa, ¿qué tiene que ver? Ahora decir, todos los bolivianos son zarpados, eso es discriminación. Todos los chilenos, todos los bolivianos, todos los paraguayos, todos los trans. Eso es discriminación. Cuando se apela a la universalidad de algo, se vuelve discriminación. Discriminación segregativa. Si yo digo todos los trans son psicóticos, estoy discriminando. Y eso el analista que sea, ¿eh? El analista que sea, no importa el nombre, el recorrido, la trayectoria del psicoanálisis. Si dice un comentario como esto, todos los trans tal cosa, che, pará, llévalo a tu análisis, tenés que decirlo.
¿Qué te pasa con las posiciones trans? Si universalizás colocando un rótulo psicopatológico, habrá que ver en cada caso. Como el psicoanálisis, siempre habrá que ver en cada caso. Cualquier subjetividad que viene a análisis, la tenemos que pensar caso por caso. También con las chiques trans. Esa es mi posición. Sin embargo, tengo que decirlo, es una posición minoritaria aún en psicoanálisis. Lamentablemente es una posición aún minoritaria en psicoanálisis. Todavía la mayoría de posiciones de analistas siguen pensando que la existencialidad trans es un problema psicopatológico. Ni te digo 5 o 6 años atrás, 10 años atrás, éramos muy pocos los que ubicábamos esta cuestión. Hoy, por suerte, el psicoanálisis está entendiendo algunas coordenadas de época y está pudiendo ponerse a pensar sobre estas cuestiones y llegar a consideraciones que son de mínima. Tratemos de pensar el caso por caso, de mínima. Después ya, bueno, sí, claro, hay posiciones en psicoanálisis que incluso hasta pueden ubicar una militancia sobre la cuestión trans. Pero lo cierto es que todavía es minoritaria la posición de decir que la existencialidad trans es una existencialidad como cualquier otra. Nos pondremos a ver en el caso por caso de qué se trata. Y además a poder bancar que sigue habiendo neurosis en la mayoría de las posiciones trans. ¿Por qué suponer una psicosis? Hay dos causalidades que me parece que llevan a esto. Que Lacan dijo, sobre todo en sus primeras menciones, que la cuestión trans era del campo de la psicosis, entonces eso sigue sosteniéndose fuerte y entonces se vuelve un punto ciego para un montón de analistas. Analistas que repiten a Lacan sin poder tomar posición crítica en relación a Lacan. Soy lacaniano, lo que no significa que sea un ciego seguidor de alguien que en algún momento pudo haber dicho una de más. Que me guste Messi no significa que en algún partido lo pueda criticar. Che, Messi, hoy jugaste floquito. Y nos metieron dos el otro día en Paraguay. Digo, podemos criticarlo, no significa que dejó de gustar Messi. Que seamos lacanianos no significa que podamos decir, che, en esta Lacan hizo una de más. Hay un montón de lacanianos que no pueden ni siquiera pensarlo porque fue dicho por Lacan. Lo que hay que ubicar ahí que es una lectura religiosa de Lacan. Porque si no pueden poner en lectura crítica las cuestiones de Lacan, es una lectura religiosa. Es como decir, según San Lacan, capítulo 5 versículo 7. Digo, es lo mismo, es una lectura religiosa, sino que además, esa es una de las causas, hay mucho prejuicio. Está lleno de analistas prejuiciosos con la cuestión trans. Lo digo como chiste. Se cruzan de la vereda si ven que viene alguien trans caminando en sentido hacia uno. Por la duda no vayas a hacer cosas que sean contagioso. Entonces tenemos un Lacan que efectivamente en este tema no pudo pensar suficientemente bien. En defensa de Lacan, bueno, década del 70, digo, casi nadie podía pensar todavía cuestiones. Hoy estamos a 50 años después de esto, con un montón de avances con esta temática, con teorías de género, donde podemos pensar distinto las cosas. Entonces, en defensa de Lacan lo pensó muy mal la cuestión trans. En defensa de Lacan dice, bueno, década del 70, se la bancamos un poco. Ahora, el problema es que hoy, 50 años después de tanto avance de la filosofía, de la sociología, de la antropología, de la política y de algunas corrientes del psicoanálisis con estos temas, todavía hoy hay analistas
que no puedan poner en cuestión lo que Lacan dice en los 70 o que se dejen llevar aún por prejuicios. Basta tener a cualquier paciente trans en análisis para darse cuenta que son recontra neuróticos, que sufren, que se angustian, que les duele alguna cuestión en relación a, ahora lo voy a decir, a la cuestión en relación al falo, y que la manera en que la resolvieron fue con una transformación, una mudanza que incluye un RCI, es lo que llamo existencialidad trans. Podrían haber resuelto de otra manera, se podrían estar cortando, y hubiera sido otro modo de resolverlo. Podrían estar en una posición de adicción, hubiera sido otro modo de resolverlo. Podrían haberse melancolizado, otro modo de resolverlo. Es un modo de resolver una cuestión que es inherente a lo humano, que es que hay un dolor de existir, que hay que un agujero estructural, una nada constitutiva que produce salidas más o menos neuróticas, más o menos complicadas. La salida trans es una de esas salidas. No es la mejor, está claro, tampoco es la peor. Basta escuchar cualquier chique trans en análisis, algunas sesiones, para darse cuenta que no hay nada de la psicosis ahí. Ahora, el prejuicio hace que muchos analistas piensen que cuando llega un chique trans, lo consideran psicótico antes de verlo por primera vez. Obvio, si lo pensás psicótico, vas a encontrar una psicosis. Como decía Sábato, no se encuentra sino lo que se busca. Siempre se encuentra lo que se busca. Y entonces los analistas van a decir, ¿ves que era un psicótico? Después de 2 años y medio de análisis, dijo esto, que entonces es un fenómeno elemental. Un forzamiento brutal. Pero ese analista o esa analista encontró lo que buscaba de su preconcepto. No hay que olvidar a Freud cuando dice, ¿no? Esto de atención flotante. Tenemos que sacar neutralidad, abstinencia. Tenemos que sacarnos de encima todos estos prejuicios o preconceptos. Si no, no podemos analizar a nadie, no solamente a chiques trans. O peor aún, el analista que se hace o el analista que se hace en el progre, entonces, sí, sí, voy a escuchar a este muchacho trans. No, esperá, se cambió de nombre, ahora tiene un nombre femenino, pide que llamarse femenino, se viste mujer. ¿Por qué lo seguís nombrando con pronombres masculinos? No, bueno, pero nació varón, ¿se entiende? Peor aún, es del orden de el no respeto incluso por los derechos alcanzados, porque las chicas trans tienen derecho a ser llamados en la sexualidad con la que se autoperciben. Es incluso un derecho logrado por ley. Y hay analistas que lo siguen nombrando o en masculino por el sexo biológico o en femenino por el sexo biológico de origen. Eso y una posición recalcitrante de la Iglesia Católica del siglo XIX, ya no hay distancia, ni siquiera se entiende. Si hasta el mismo Lacan, con la fórmula de sexuación, las venimos trabajando hace varios encuentros, si hasta el mismo Lacan, con la fórmula de sexuación, lo que ubica ahí es que se trata de la relación al falo, ¿no? Se dice de la manera que se quiera decir. El psicoanálisis nunca pensó al sexo biológico como determinante. Tanto Freud como Lacan pudieron ir más allá de la biología. Y sin embargo,
con esta cuestión trans, está lleno de analistas que dicen, no, bueno, pero es varón de cuerpo. Entonces, qué hago con esto de que se viste de mujer? Como si fuera algo terrible. Aparte, como si fuera algo terrible. Es solo vestirse de mujer, o es solo vestirse varón, o es solo querer tener un cuerpo de tal o tal otra forma. Nos desgarramos las vestiduras porque un chique trans se quiere poner lolas. Ahora, todas las mujeres que se ponen lolas para verse más lindas, de hecho, las mismas analistas que se rasgan las vestiduras porque un chique trans se quiere poner lolas, ella misma se pusieron lolas 3 años antes. ¿Saben la cantidad de analistas mujeres que me dicen, no, en las supervisiones? Bueno, pero qué barbaridad. Este paciente se quiere poner tetas. Y yo la miro y veo que tiene las tetas hechas. ¿Qué? ¿Vos sí? ¿Él no? ¿Ella no? Ah, no, bueno, pero mis tetas son porque yo soy mujer, me agrego tetas. Él es un varón y se agrega tetas. Ya no es más un varón. ¿Qué parte de la transición no se entendió? El psicoanálisis actual, perdón si me puse tan enfático, pero creo que este es un tema que urge al debate, convoca con urgencia al debate en la actualidad. Es empezar a pensar de manera respetuosa a las existencialidades trans, para que a partir de ahí se pueda generar o no análisis, después lo veremos. Obviamente no va a haber análisis si cuando viene un chique trans estoy pensando que es un psicótico y que curarlo sería que acepte el cuerpo biológico. ¿Quién aceptó el cuerpo biológico? Que levante la mano. Entonces yo le voy a preguntar, ¿por qué vas a gimnasio? ¿Por qué te cuidas con dietas? ¿Por qué te cambias del peinado? ¿Por qué te teñiste alguna vez? Si aceptás el cuerpo biológico, entonces es el que es, sin gimnasio, sin dietas, sin teñirse el pelo. Si alguien se tiñe el pelo porque no quiere ver sus canas o porque quiere cambiarlo de color, si alguien va al gimnasio porque está un poco mejor, porque se acerca al verano y va a la playa, ¿por qué no puede hacerlo un chique trans? Mirá, me compré una camisa un poco más ajustada porque así es un poco más, queda mejor, ¿viste? Que ahora se usan las camisas, aparte estoy haciendo dieta, me queda mejor la camisa ajustada. ¿Por qué alguien no puede ponerse una camisa más holgada o una camisa más ajustada siendo una existencialidad trans? ¿Desde cuándo? Para algunos sí, para otros no. Eso es como el rico, ¿no? Que vive en el country con su pileta y se horroriza si el pobre quiere tener una pileta. ¿No? Como si el pobre no pudiera tenerlo. Bueno, qué barbaridad, los pobres, bueno, si no pueden comprarse la pelopincho este verano porque hay ajuste, bueno, en todo caso habrá que esperar al verano siguiente. Pero bueno, sí, la pelopincho, libre mercado, está más cara, bueno, listo, ya está, no se puede comprar. Claro, porque tenés tu pileta climatizada en invierno y excelente para en tu casa de country. Pero el pobre no puede tener una pelopincho. Es lo mismo. Me puedo hacer las tetas, pero ese chique trans no se puede hacer las tetas. ¿Por qué? Bueno, ahí viene lo complicado. Está llena, hay una postura recontra segregativa y de discriminación, aún, lamentablemente, aún en muchas de las posiciones del psicoanálisis. Y además es alarmante, incluso en posiciones de escuela, porque no es simplemente una cuestión de algunos analistas que pueden discriminar. Hay escuelas que discriminan. No voy a meter esa porque ya es un lío total. Pero hay posiciones de escuelas de psicoanálisis que discriminan. O como en esta escuela, que no discriminamos, pero cada vez que se presenta el debate en alguna jornada, esta jornada del año pasado no, pero la jornada del año anterior y el año anterior siempre aparece el tema,
ni siquiera uno como director le es fácil sostener, porque la mayoría de los enseñantes siguen pensando que son psicóticos. Qué difícil así. Pero no solamente qué difícil, porque en todo caso uno puede decir, che, bueno, mirá, este analista es medio cheto, este analista es demasiado religioso, este analista es muy zurdito. Uno puede decir esas cosas y se banca. Ahora, cuando la posición de algunos analistas invalida la existencialidad de alguien y la psicopatologiza en exceso, empujándolos al campo de la psicosis, ya es más complicado. Y esto hay que ponerlo en cuestión. Digo cómo considero la existencialidad trans y después paso a brevemente, en esta primera parte del video, a situar los textos que vamos a trabajar hoy. Pero digo primero, pues dije mi posición, obviamente mi posición, se están dando cuenta, es de respeto por las existencialidades trans, sea la que sea, y además no psicopatologizarlas, sino escuchar a cada posición trans. Alguna puede ser psicótica, la mayoría son neuróticas, como con cualquier posición. Además de esto, considero que hay un problema que es lo constitutivo de la existencialidad trans, que es una no aceptación, lo digo de esta manera, una no aceptación, si quieren pongan la palabra rechazo, pero es una no aceptación a la imagen del espejo, la imagen narcisista del espejo en el estadio del espejo. Hay una suerte como de rechazo al espejo. Así como cuando Freud dice que las posiciones anoréxicas son un rechazo a lo oral que viene de la madre, bueno, las posiciones trans son una suerte de rechazo, de no aceptación del armado narcisista inicial. No pudieron amar suficientemente, no pudieron amar suficientemente la, la narcisación inicial del yo, en términos freudianos. En términos lacanianos, la imagen del espejo. Hay una suerte de aceptación a medias que van con un tiempo, pero cuando ese cuerpo empieza a producir alguna modificación, no entra en una lógica libidinal suficiente y entonces empieza a haber un desagrado, una desaprobación, un rechazo a ese cuerpo y a esa posición que el cuerpo determina. Y entonces lo que sucede ahí es la necesidad de transformar ese cuerpo a una versión más aceptable. Lo que estoy planteando es que en las cuestiones de las existenciales trans hay un problema a resolver, a pensar al narcisismo en su punto inicial, que después arrastra sobre la constitución de esa neurosis. Hay una herida en el narcisismo que produce un tema a resolver en la neurosis. Me parece que son existencialidades que tienden a una neurosis un poco más grave en el campo de la neurosis. Si quieren ubicar border, neurosis narcisista, bueno, dale, no importa. Pero me parece que va a una cuestión un poco más grave. Son neurosis que tienen mayor nivel de sufrimiento. Y entonces, la salida no es la única salida. De hecho, estoy diciendo un problema que iría para cualquier neurosis complicada. La salida es la posibilidad de pensar, ¿no? Una transición hacia un RCI más favorable. Podría haber otra salida, empezar a cortarse. Podría haber otra salida, la adicción. Podría haber otra salida, la depresión. Son salidas. Lo que estoy diciendo es que la cuestión trans tiene una herida narcisista como tantas otras posiciones en la neurosis que tienen una herida narcisista. Todos tenemos una herida narcisista en la neurosis. El tema es qué tan profunda es esa herida narcisista. ¿Qué tanto lastimó? Acá estamos hablando de una herida narcisista que lastimó mucho. Entonces es de un enorme sufrimiento.
Sufren muchísimo las existencialidades trans hasta que no encuentran la posibilidad de transicionar, donde se calman, tranquilizan ese dolor y esa angustia. Pero es de un enorme sufrimiento. Se sienten en un cuerpo y en una posición subjetiva que es del orden de la no aceptación. Imagínense estar con un cuerpo y una posición, un nombre, una imagen que no quieren eso. Imagínense en esa posición. Y entonces es de un enorme dolor, de un enorme sufrimiento, de una enorme inestabilidad neurótica, hasta que comienza la transición y aparece alguna versión RCI que sea más favorable. Ahora, también por mi clínica con pacientes trans, también lo que empiezo a situar es que la transición no es determinante. La transición no es eh, de total estabilidad. La transición estabiliza, calma, tranquiliza un tiempo, pero por lo general, algunos años después, lo que empieza a aparecer es de vuelta el mismo movimiento, porque vuelve a aparecer esta suerte de no aceptación de la nueva versión RCI. Porque el problema ahí es que la transición, esto como lo pienso, la transición es sintomática, resuelve un tiempo. Lo que hay que resolver ahí es esta herida al narcisismo inicial. Y entonces después la transición ya no va a ser tan sintomática. Pero como con cualquier neurótico, el síntoma tranquiliza un tiempo hasta que después empieza a complicarse y vuelve a implicar niveles fuertes de angustia. Lo que hay que resolver no es el síntoma, lo que hay que resolver son los núcleos de dolor en esas neurosis, como con cualquier análisis. Entonces, considero que la transición RCI es sintomática, va a producir un mejor estar durante un tiempo, pero que tarde o temprano va a ser puesta de vuelta en cuestión. Entonces, por eso vemos a chicas trans que están una cantidad de años en una posición y de golpe vuelven a cambiar, ¿no? Incluso hasta pueden volver a cambiar el nombre. Y es un movimiento porque todavía no hay análisis suficiente. Porque todavía no hay análisis suficiente. Y una cuestión más, esto es solamente introductorio, y una cuestión más. Tampoco considero que las existencialidades trans sean una posición de género. Si bien es cierto que están situadas como una posición de género, pero me parece que las posiciones de género son posiciones que tienen que ver con dónde está el goce o dónde está el amor, goce, deseo. Entonces, alguien hétero tiene el amor, goce y deseo en tales coordenadas. Alguien homo tiene el amor, goce, deseo en tales coordenadas. O sea, estamos hablando de los modos de la sexualidad. Considero que las existenciales trans son muchísimo más que solamente un modo de la sexualidad. Son una posición subjetiva existencial. Por eso también me gusta llamar existencialidades trans. ¿Incluye la sexualidad? Sí, habría una sexualidad trans, pero la sexualidad trans sigue siendo hetero, homo, queer, bisexual. Digo, la sexualidad trans es un capítulo aparte, si quieren, o es un capítulo dentro del gran tema de la existencialidad trans. La existencialidad trans es todo un modo RCI de encarar la existencia. No es solo sexualidad. No es que es alguien trans porque coge de tal manera. Alguien es trans porque se posiciona en la existencia de una manera. Y además cogerá como quiera. Porque aparte eso, reducir la cuestión trans a qué novia, novio, novie tiene,
sigue siendo un reduccionismo. La cuestión trans no tiene nada que ver con el novio, novia, novio que vendrá. De hecho, puede haber un novio, una novia, un novio gay, lesbiana, hetero, homo, no importa, también trans. Esto va cambiando, porque incluso algo muy interesante de las existencialidades trans, que ponen en primer plano el amor antes que lo sexual. Efectivamente se enamoran y a ella no importa tanto qué sexualidad hay. Se enamoran de alguien trans, se enamoran de alguien cis, se enamoran de alguien homo, hetero, y se enamoran. Y ahí no importa la sexualidad, hacen lo que puedan con eso. No está la sexualidad en primer plano, como si está en las posiciones hetero, homo o bi, que suele estar en primer plano. Por eso digo, no es reducible para una cuestión de género solamente, porque no tiene únicamente que ver con la sexualidad, tiene que ver con una posición existencial, mucho más amplia que el nudo amor, goce, deseo. Obviamente, incluyen también el nudo amor, goce y deseo. Habrá que ver con nuestros pacientes trans, habrá que ver si, bueno, dónde está el amor, dónde está el deseo, dónde está el goce, y también bancar que esto tiene movimiento. Y un tema más, antes de dejar esta introducción. Hay que poder pensar subjetividades en movimiento, no en fijeza. Nada es fijo. Pero también un problema con el primer lacanismo, se nos abrió la idea de que hay estructuras fijas, como si no tuvieran movimiento, o hay tiempos lógicos, como si no hubiera cronología. Las existencialidades trans nos ponen en un desafío muy interesante también en relación al movimiento. Son existencialidades en movimiento. Durante un tiempo están en una posición y después esa posición empieza a moverse, empieza a cambiar, empieza a transformarse y años después están en otra posición. Es una clínica que nos pone en el desafío del movimiento. Ahora, hay analistas que se desesperan con esto. ¿Cómo puede alguien cambiar de parecer con su modo de vestirse? Ahora, este año votó a Milei y hace 4 años había votado a Alberto. ¿Qué? ¿Eso sí lo puede cambiar? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Así como hay movimiento con las ideologías, así como hay movimiento con las religiones. Alguien era católico y después se volvió ateo, o alguien era ateo y después empezó a creer. Así como hay movimientos con un montón de cosas en la existencia, también hay movimientos con las posiciones existenciales. Y eso no lo hace a alguien mejor o peor. Así como alguien puede cambiar de consideración, de perspectiva político, ideológica, religiosa, sexual, también puede cambiar de perspectiva existencial. ¿Por qué algunos movimientos sí, otros no? Hay un horror de muchos analistas y sectores de la sociedad, hay un horror frente a lo que les chicas trans nos muestran. ¿Qué nos muestran? Que el falo no está en primer lugar. Hay un horror frente a eso. Nuestra cultura machista, patriarcal, occidental, nos dice que el falo tiene que estar en primer lugar. La clínica con las chicas trans es una clínica con el no todo falo, no con el falo. No son fálicos. Eso es lo que tanto asusta. Les interesan otras cosas. No solamente no son fálicos, pueden prescindir del falo. No necesitan meter a un falo o un consolador en una relación sexual. Se abrazan y ven una película y la pasan bien. Estoy hablando de mi experiencia con chicas trans.
No es como la sexualidad capitalista occidental. No, bueno, hay que coger, hay que penetrar y hay que ser efectivo y hay que durar 10 minutos, 15 y hay que tener potencia máxima si no hay Viagra. No les interesa. Si hay falo, se juega un poco. Si no hay falo, hay miles de alternativas. Es una posición que prescinde del falo. Ya sea la cuestión trans, que originariamente era varón con falo orgánico, que tiende a inutilizarlo o a sacarlo, o la posición que originariamente era un cuerpo femenino, que a veces lo quiere o no, pero cierto es que las posiciones trans ponen en cuestión efectivamente al falo. Son posiciones que están muy cerca de lo que Freud llamó la castración. Y esto genera cierto horror en los neuróticos que necesitan saber que el falo está en primer lugar. No tienen las posiciones trans una desesperación por el falo. No hay envidia fálica. Entonces también esto genera mucho ruido. Bueno, fue ahí una pequeña introducción. Ahora, vamos a ver en el encuentro de hoy, antes de terminar este primer video, adelanto lo que voy a trabajar con el seminario, ¿no? De manera más detallada. Vamos a trabajar 3 menciones en Freud y 3 menciones en Lacan sobre la cuestión trans. Solamente los enuncio y después en la segunda parte del video, con el seminario, ahí lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar de Freud, una mención, una de las primeras menciones que hace Freud en Schreber, ¿no? Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de demencia precoz, el caso Schreber, de 1910-1911, donde Freud efectivamente ubica en Schreber un movimiento hacia la emasculación, que es la pérdida de su sexo biológico masculino para pasar a ser la mujer de Dios. O sea que uno podría pensar, ahí hay un movimiento trans en la psicosis. Ahí vamos a trabajar que ahí habría una primera mención de Freud que ubicaría, por lo menos en un caso, que la cuestión trans sería una salida psicótica delirante. Y ahí vamos a trabajar en Freud. Sin embargo, vamos a ubicar ahí, esto solamente lo dejo presentado, lo voy a charlar después en la segunda parte del video, que esto tiene que ver más con la posición de la maternidad que de la mujer. Schreber no quiere ser la mujer de Dios. Schreber quiere ser la madre de nuevos hijos de Dios. Cuidado ahí. No es que Schreber va hacia la cuestión trans. Schreber va hacia la madre, que es otra cosa. Esta es una mala lectura que han hecho todos los analistas, casi todos los analistas hasta ahora. Todos los analistas, ustedes lo habrán escuchado, dicen, Schreber quiere ser la mujer de Dios. Nunca dice eso Freud. Freud dice, Schreber quiere ser la madre de los hijos de Dios. Sí, claro, para hacer eso tiene que volverse mujer. Pero no es que Schreber quiere ser mujer. Schreber quiere ser madre. Ahí está el delirio, la psicosis schreberiana. Pensar que es una cuestión trans es una lectura media. Schreber no es una posición trans. Schreber es una posición madre. Obviamente, en su delirio. Primera mención freudiana. Después, otra mención freudiana de 1924 del texto, el sepultamiento del complejo de Edipo o la disolución del complejo de Edipo, depende de la traducción. Ahí Freud va a ubicar que hay, Freud lo llama así, dice hay una secuencia temporal, lo llama así, secuencia temporal entre complejo de Edipo, complejo de castración, formación del super yo y latencia. Secuencia temporal, complejo Edipo, luego complejo castración, luego super yo, luego latencia. Y dice que hay distintas, Freud usa la palabra variaciones en la secuencia temporal que produce
que produce posiciones subjetivas distintas. Esto nos permitiría pensar desde cuestiones de género, incluso, aunque Freud no lo diga de manera directa, la cuestión trans. La cuestión trans sería un modo de esa secuencia temporal que incluyó Edipo, que incluyó castración, que incluyó super yo y que incluye latencia. Yo le agregaría a Freud, le diría a Sigmund, ¿por qué no pusiste el narcisismo también? Yo le agrego narcisismo, Edipo, castración, super yo, latencia. En esa secuencia temporal se constituyen las posiciones subjetivas, las que sean, incluso la trans. Otra referencia más freudiana, de 1927, el texto El fetichismo, ahí Freud va a ubicar, que hago un paréntesis, no es un texto de perversión. Freud no está hablando de perversión. Freud está hablando de que todos los neuróticos tienen un momento fetichista, como tienen un momento masoquista, como tienen un momento narcisista. O sea, Freud extrae conceptos que eran del campo de la psiquiatría para dar cuenta de la perversión, narcisismo, masoquismo, sadismo, fetichismo, para nombrar momentos constitutivos de la neurosis. El texto del fetichismo, Freud no habla de fetichistas. Freud habla del momento fetichista de la constitución neurótica. Como cuando habla del masoquismo, no habla del masoquista perverso, habla del masoquismo estructural de la neurosis. Cuando habla de sadismo, no habla del sádico, habla del sadismo constitutivo de la neurosis. Cuando habla del narcisismo, no está hablando del narcisista perverso, está hablando del momento constitutivo del narcisismo en la neurosis. ¿Qué parte es tan difícil de situar ahí? Que todos han leído el fetichismo como si hablara de fetichistas. En ningún momento Freud nombra a los fetichistas en el texto fetichismo. Habla de los neuróticos, cita Hans, por ejemplo, cuando en un momento desmiente la castración de la madre por un par de meses. Como todos hemos desmentido la castración materna cuando nos encontramos en algún momento entre los 4 y los 5 años. Es un momento constitutivo de la neurosis, hasta que después la castración finalmente se instala. Y ahí Freud utiliza un concepto que es actitud biescindida, escisión, pero al mismo tiempo de dos posiciones contrarias. Freud dice, se sabe que hay castración y se desmiente la castración. Esa actitud biescindida es propia de la neurosis. El neurótico sabe que hay castración porque está instalada, pero cada tanto niega y dice, no, no puede ser, esto no puede estar pasando. Eso es una actitud biescendida. Sabemos que sí, pero suponemos que no. Por ejemplo, alguien nos llama por teléfono un rato y te dice, che, murió una persona que es un montón. No, no puede ser, dice uno. Actitud biescindida. Si están diciendo que murió, ¿por qué decir que no puede ser? Porque no lo podés creer, porque te duele, porque te angustia, porque es insoportable. Estás unos minutos pensando que podéis equivocado. Estás unos minutos pensando que podéis estar dormido y se va a despertar. No es una cuestión perversa, es un mecanismo habitual de la neurosis, actitud biescindida. Bueno, con esta actitud Freud deja entrever que quizás la cuestión trans tendría una actitud biescindida con el falo. Lo voy a trabajar después. Y tres referencias lacanianas. Seminario 18, donde Lacan dice con todas las letras, leo la frase, se refiere a un autor que está trabajando en la cuestión trans a favor, que es Robert Stoller, que en el año 68 saca un texto que se llama Sex and Gender, Sexualidad y Género, ¿no? Un clásico de la teoría de género, en el año 68. Lacan lo toma en el seminario 18, que es del año 1970, toma esta referencia y dice, el autor elude por completo la cara psicótica de estos casos.
se está refiriendo a la cuestión trans. Stoller, que es un psiquiatra psicoanalista yanqui, en 1908 dice que la cuestión trans no era psicótica. Y entonces, y aparte de un montón de casos, es un gran libro, es un clásico de la teoría de género. Y entonces Lacan dice, el autor elude por completo la cara psicótica de estos casos por carecer de toda orientación, por no haber escuchado nunca hablar de la forclusión lacaniana, que explica de inmediato y muy fácilmente la forma de estos casos. O sea, Lacan dice hay forclusión en la cuestión trans. ¿Se entiende? Lacan fue categórico con esto. Esto es lo que hizo que tantos lacanianos, esto es lo que hace que tantos lacanianos sigan pensando esto sin poder leer en la singularidad de cada caso. Al año siguiente, en el seminario 19 del año 1971-72, vuelve sobre esto, ¿no? Y vuelve a ubicar que el problema de la transexualidad es no poder aceptar al falo ni como órgano ni como significante. Y entonces insiste en la forclusión. El trans, la trans, claro, de hecho, cada vez que Lacan habla de trans, habla en masculino, otra barbaridad, no importa, década del 70 también, hay que bancarlo, ¿no? Pero lo que ubica ahí es que la cuestión trans sería un problema de no aceptación del falo, ni en términos orgánicos, ni en términos significantes. O sea, el falo no es significante. Como pierde el significante, pues está forcluido, entonces esta deriva confusa de la cuestión trans. Lo que hay que decir a Lacan, que no solo de significante vive el hombre. Ahí hizo una especie de chiste con frase del Evangelio. En el Evangelio hay una frase donde Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la frase bíblica. Yo soy recontateo, ¿eh? Cuando cito el Evangelio es porque me cago de risa, nada más. Es como una especie de ironía que hago, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Hay que decirle a Lacan, che, Jacques, no solo de falo vive la neurosis. Pero ¿por qué hay que decirlo esto? Porque al año siguiente, en el seminario 20, también él lo dice, cuando ubica el concepto no todo es falo. Pero son dos menciones, dos referencias que pegan todavía fuerte, en el lacanismo actual. Les cuesta muchísimo a los analistas salir de esta referencia. Cuando vos decís que la cuestión trans pudiera no ser psicótica, te dice Lacan en el seminario 18 dice que es psicosis. Sí, está bien, dijo Lacan, y entonces lo dijo Lacan. Ya no se puede discutir más allá de eso. Es un problema, que pase esto en el psicoanálisis. Que no se puedan discutir las cosas más allá de una referencia a un seminario de Lacan. Y una última referencia, ya muy avanzada, en el seminario 26, que es del año 78-79, ultimísimo Lacan, seminario 26, de hecho es el último seminario, porque lo que se conoce como seminario 27 no fue un seminario, fue un solo encuentro donde Lacan disuelve la escuela Frena París, así que no hay seminario 27, hay seminario 26, que se llama La topología y el tiempo, 1978-79, después Lacan al año siguiente hace la disolución en el año 79-80, después al año 80-81 Lacan no dio seminario por su enfermedad neurológica, murió del 81. ¿No? O sea, es un Lacan que estaba muy viejo ya, tenía 78 años cuando estaba dando ese seminario, le temblaba la mano por su problema, Lacan tenía un problema neurológico, le temblaba la mano, él hacía algunos dibujos en el pizarrón, intentaba hacer nudos y le temblaba, tenía un temblor muy notorio. Si uno se da cuenta, las clases son de una sola página, 2 páginas como máximo cada clase. Es un seminario, miren, no está editado, ¿eh? Es un seminario que tiene, todo el seminario tiene 30 páginas, todo el seminario. Menos, porque después las últimas 2 clases, Lacan ya no habla, le da la palabra a 2 analistas de la época, a Nacio, a Weil y a Vaporó, le da la palabra.
la última clase, la clase 8 página 20 con mucho dibujito, ¿eh? O sea, es re poquito. Estaba ya, Lacan estaba viejo, con problemas neurológicos. En ese seminario, en 3 clases de ese seminario, nombra 3 veces, se pregunta 3 veces, ¿por qué no pensar un tercer sexo? En la clase 4 la posibilidad de un tercer sexo, dice Lacan. ¿Por qué es que hay dos, por otra parte? Y después va a ir en 2 clases siguientes, lo voy a trabajar con el seminario, va a ir a preguntarse en realidad sobre, va a tratar de encontrar alguna respuesta sobre eso. ¿Por qué dijimos que eran dos? ¿Por qué no podían ser tres? ¿Por qué siempre supusimos que eran dos? Porque el Génesis, la Biblia dice, varón y mujer los creó. Porque la biología tiene 2 sexos biológicos. Por eso son dos. Por la religión y la biología. Lo humano, desde siempre, ha sido mucho más abierto que la biología. Y posiciones distintas en las cuestiones de sexualidad, de géneros, del amor, gozo y deseo, ha habido desde siempre. Homosexualidad, bisexualidad, incluso cuestiones trans. Ahora, como siempre, religión y biología han dicho que es dos, hemos dicho siempre que eran dos, entonces Lacan se pregunta, ¿pero por qué no puede haber un tercer sexo? Pregunta que dejo abierta para la segunda parte de la charla. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado clara mi posición, o por lo menos que no salgan a decir que Darío considera que alguien trans sea una psicosis. No, es una existencialidad subjetiva, RCI, como cualquier otra. Claramente la mayoría son posiciones en el campo de la neurosis y el psicoanálisis tiene que avanzar suficientemente para poder pensar sin prejuicio también esta clínica. Muchas gracias, nos vemos la próxima.